está en Gaza. Gaza se queda en Gaza. El plan es ocupar Gaza. Resulta que no. Resulta que no bastaba con Gaza. Vamos a hablar con la gente que sabe. Olga Rodríguez, periodista internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. Hola Laura, es un placer. La verdad que durante bastante tiempo Palestina ha estado fuera del foco mediático, Olga, y gracias a ti y a unas pocas periodistas que siempre están hablando de Palestina, nos enteramos de que siguen ocurriendo cosas. Esta última, ¿cuál es la gravedad de esta última? Para hacernos una idea con la gente que estamos viendo, que se decida registrar como amplias áreas de Cisjordania como propiedad del Estado de Israel, ¿qué significa efectos concretos y políticos, Olga? Bueno, significa un paso más en una anexión planeada desde hace muchísimo tiempo. Desde 1967 no se daba un paso así. En 1967 se produjo la ocupación ilegal de Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio. A día de hoy todos esos territorios están ocupados menos el Sinaí egipcio y la anexión ilegal de esos territorios ha ido extendiéndose en muchos casos, sobre todo en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán sirios. Por lo tanto, a partir de ahora es como la burocratización o la legalización, pese a que es ilegal según el derecho internacional, de la anexión ilegal territorial de buena parte de Cisjordania. Cuando advertíamos de lo que suponía el plan Trump para el derecho internacional y para los derechos de la población palestina, no lo decíamos alegremente porque sí. En la práctica era consolidar las consecuencias del genocidio, lavarle la cara, normalizarlo y pasar a una nueva fase. Y así está ocurriendo tanto en Gaza como en Jerusalén Este como en Cisjordania. Es algo absolutamente gravísimo y que además demuestra otra cosa. Porque esta medida, aprobada este domingo por Israel, demuestra que no valen las palabras o los gestos simbólicos. Es decir, por ejemplo, el reconocimiento del Estado palestino. Si no se hace más, puede ser un significante vacío, si no va acompañado de medidas necesarias para acabar con el genocidio, con el régimen colonial de apartheid y con la ocupación ilegal israelí. ¿Qué medidas son estas? Pues cumplir con la petición de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, que pide a los países, textualmente, abro comillas, impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los territorios ocupados palestinos, en referencia a la ocupación ilegal y a la segregación, ni siquiera al genocidio, a la ocupación ilegal y a la segregación. Esto implica, en estos momentos, tendrían que suspenderse buena parte de las relaciones comerciales y de inversión con Israel. ¿Qué significa esto también? Actuar políticamente, tomar las herramientas que el derecho internacional da y que las Cortes de la Haya han dado a los países, que los países las tomen y actúen en consecuencia cumpliendo sus obligaciones internacionales. Pero no se está haciendo. Por ejemplo, se podría actuar creando alianzas políticas para frenar ese apartheid colonial, suspendiendo a Israel como integrante de la Asamblea General de Naciones Unidas, no concediéndole credenciales. Cuando tengan que concederse, se conceden una vez al año en la Asamblea General de Naciones Unidas, como se hizo con el régimen de apartheid de la Sudáfrica en 1974. Porque si no, esto va a seguir desde... Yo llevo cubriendo esto más de 25 años y siempre ha ido hacia adelante. Es la política de los hechos consumados de Israel, la impunidad israelí protegida por sus grandes socios en el mundo. ¿Quiénes son sus grandes socios en el mundo? Por supuesto, Estados Unidos, que ha facilitado el genocidio, pero también la Unión Europea, que es el mayor socio comercial por encima de Washington de Israel a día de hoy y que no ha querido adoptar ninguna medida tangible y real para tratar de impedir el crecimiento de esta ocupación colonial y de esta anexión que vemos ahora cómo sigue avanzando con este nuevo paso. Importante, por eso decíamos, darle peso a esto, por lo que estás contando es como una continuación del plan y por eso es importante ponerlo sobre la mesa, pero más cosas han ocurrido también esta semana, Olga. Voy a decir dos que creo que tú vas a poder enhebrar muy bien. Por un lado, una cierta victoria británica a raíz de la justicia que declara que ha sido ilegal declarar la prohibición del grupo Palestine Action, como ocurrió por parte del gobierno británico. Más de 2.000 personas han sido detenidas por pertenecer o por participar en manifestaciones de Palestine Action o por defender a Palestine Action. Bueno, parece que ahí hay un pasito hacia adelante, pero otro paso negativo también es la, vamos a decir, campaña y ofensiva directa contra la relatora de Naciones Unidas de los territorios palestinos, como es Francesca Albanese. Están pidiendo su dimisión gobiernos directamente, Francia y Alemania, por citar dos. Esto en ese mismo contexto, esto en los mismos días.
¿Cómo unimos esas líneas de punto? De victoria por un lado a lo mejor, una pequeña por parte de la justicia británica, pero luego esta ofensiva, la verdad, bastante dura contra Francesca Albanese, a quien, por cierto, le enviamos toda nuestra solidaridad. Olga. Bueno, es que están muy relacionadas ambas cosas, ¿no? Porque estamos asistiendo a una ofensiva contra la defensa del derecho internacional, la defensa de derechos humanos de determinadas poblaciones del mundo y contra la propia libertad de expresión y de protesta en territorio europeo. Vamos a empezar por lo primero que mencionabas, que es Palestine Action, que es una organización que ha organizado y que ha impulsado acciones de desobediencia civil contra el genocidio en Gaza, por la defensa de los derechos palestinos y contra el envío de armamento que Reino Unido ha estado enviando a Israel durante estos años, ¿no? En vez de proteger la libertad de protesta, el derecho internacional y los derechos humanos de la población palestina, y también el derecho de la libertad de expresión de la población británica, lo que ha hecho el gobierno laborista de Starmer ha sido criminalizar estas protestas de desobediencia civil contra el envío de armamento a Israel. Un envío, ojo, que viola el derecho internacional, porque en el momento en el que la Corte Internacional de Justicia en enero de 2024 acepta la investigación por genocidio de Israel y señala que habría indicios plausibles de genocidio, a partir de ese momento, si no antes, que en realidad antes ya, porque hay una cosa que se llama Derecho Internacional y Convención sobre Genocidio, pero a partir de ese momento, si no antes, los estados del mundo tenían la obligación de prevenir el genocidio y de sancionar el genocidio. Sin embargo, varios estados europeos continuaron exportando armamento a Israel. ¿Qué hace la sociedad civil británica? Se movilizan algunos sectores para protestar contra este hecho que viola la ley internacional, que viola el derecho internacional. Pues no solo no son protegidos, sino que son criminalizados y acusados de terrorismo. El gobierno laborista del Reino Unido puso en marcha el pasado año una serie de medidas para terminar criminalizando y señalando como terrorismo las acciones de esta organización Palestine Action, en la que participan estudiantes, pacifistas, en fin, un montón de gente. Y a partir de ese momento ha habido tres formas de represión. Por un lado, arrestos masivos en muchísimas protestas, de personas muy diferentes, entre otras personas de más de 70 años y de más de 80 años incluso en muchos casos, reverendos, gente del mundo del movimiento pacifista de toda la vida en Reino Unido, por el simple hecho de manifestarse en defensa de la gente que estaba encarcelada, integrante de Palestine Action, ¿no? Eso han sido unos 3.000 arrestos en las protestas a lo largo de 2025, por sostener carteles tipo yo apoyo a Palestine Action, ¿no? O por llevar camisetas como la que llevo yo hoy. Un segundo tipo de represión ha sido personas que han sido directamente acusadas bajo el acta de terrorismo, por apoyar a Palestine Action, por manifestarse pidiendo la puesta en libertad de personas de Palestine Action arrestadas, y hay casi 700 acusaciones de este tipo. Entre otras, por ejemplo, la que pesa a día de hoy todavía sobre el guionista Paul Laverty, que es el guionista de buena parte de las películas de Ken Loach en los últimos 30 años o 35, y que también ha hecho algunas películas maravillosas con Iciar Boyain. Ayer hablaba con él y me comunicaba que pese a que el Tribunal Superior, la High Court de Reino Unido, ha señalado que esta ilegalización y criminalización de Palestine Action era desproporcionada y por lo tanto no venía a cuento, aún así sigue en pie esta ilegalización y esta criminalización. Por lo tanto, sigue en pie su acusación por terrorismo. Paul Laverty, un pacifista de toda la vida, porque participó en una pequeña protesta en la que llevaba una camiseta de estas características, ¿no? Y un tercer tipo de represión es, gente que efectivamente está en prisión por por pertenecer a esta organización o por haber participado en algunas de estas acciones que llevó a cabo esta organización, que son acciones de desobediencia civil, de protestas, en las que, por ejemplo, en algunos casos lograron entrar en sedes de empresas armamentísticas y colgaban algún cartel, tiraron pintura roja, manipularon algunas piezas
para la aviación, etcétera, ¿no? Es decir, el hecho de tirar pintura roja en una empresa armamentística como Elbit o como una de las bases aéreas desde las que se enviaba, desde las que Reino Unido ha estado enviando armamento a Israel, pues ha sido tachado de terrorismo, y a día de hoy esto se mantiene, porque lo que ha primado ha sido la protección de esos espacios de belicismo, normalizadores del genocidio y facilitadores del genocidio, por encima de lo que nos dicen que son las bases de la Europa Dalí de los derechos y de las libertades. Esto es gravísimo. Y advirtió de ello ya hace mucho tiempo la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Irene Khan, en febrero de 2024, cuando dijo: lo que está pasando en Gaza está suponiendo ya una crisis con repercusiones muy graves para la libertad de expresión y de protesta, que va a tener consecuencias gravísimas a medio y largo plazo. Y no lo decía refiriéndose a países lejanos, lo decía refiriéndose a Occidente, lo decía refiriéndose a la represión sistemática que hay en países como Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos, donde en aquel momento se estaban produciendo persecución de estudiantes que participaban en las manifestaciones y en las acampadas en universidades estadounidenses con la administración Biden aún. Esto ha continuado a día de hoy y ha desembocado en esto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y con esto termino. Pues en los últimos meses ha habido algunos integrantes encarcelados sin juicio, en prisión preventiva, que han protagonizado huelgas de hambre, ¿no? Una huelga de hambre grande la iniciaron el 2 de noviembre unas 8 personas en prisión preventiva, y se sumaron algunas más. En algunos casos, en total fueron 73 días de una huelga de hambre, y esto ha tenido repercusiones, ¿no? Esta demanda ha tenido repercusiones. Ahora, la sentencia de la High Court lo que dice es que la proscripción fue inconsistente con la propia política que debería ser del gobierno, que fue una interferencia desproporcionada en relación con los propios derechos del Convenio Europeo, porque la naturaleza y la escala de las actividades no alcanzan el nivel, escala y persistencia que justificaría tacharlo como terrorismo, evidentemente, pero no ha sido anulada de inmediato. Es decir, todavía la prohibición sigue en pie, por ahora. ¿Por qué? Porque han querido dar tiempo al gobierno británico para que prepare y presente su apelación. Entonces, el tribunal ha fijado fechas y plazos para una nueva vista, que está fijada para el 20 de febrero, para el 20 de este mes, y ahí se establecerán qué pasos se van a dar y si se suspende o no realmente durante esa apelación esta prohibición y esta criminalización. Pero a día de hoy legalmente sigue prohibida. Por eso Paul Laverty pasado mañana teóricamente tendría que ir a declarar ante el tribunal y declararse no guilty, no culpable, como tiene pensado hacer, si es que no le vuelven a posponer esta audiencia, porque también juegan psicológicamente, ¿no?, con las personas acusadas, y en el último minuto pues muchas veces les suspenden o les posponen las audiencias. Es muy curioso porque Keir Starmer, el primer ministro británico, en 2003, cuando era primer ministro Tony Blair, otro laborista, ejerció como abogado defendiendo a activistas que habían participado en manifestaciones contra la invasión de Irak. Y además presumió de ello, ¿no? Y algunos de estos activistas a los que defendió como abogado habían realizado acciones directas, como ha realizado Palestine Action, como intentar bloquear aviones en sedes o en bases aéreas británicas, que en aquel caso iban rumbo a Irak, y él argumentó que los defendía porque había que tratar de prevenir crímenes de guerra, ¿no? Bien, sin embargo, a día de hoy ha actuado de una manera totalmente contraria. Con respecto a la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, sabemos que está sancionada por Estados Unidos, como también hay otras 11 personas integrantes del Tribunal Penal Internacional, 5 de ellas europeas, sancionadas por Estados Unidos por defender el derecho internacional e intentar su aplicación. Una de esas personas, un juez francés, en diciembre, en una entrevista en el diario francés Le Monde, señalaba pues lo que supone esto, porque supone que incluso no puedan acceder a sus propios ingresos en sus cuentas de bancos europeos, y recordaba que la Unión Europea tiene una cosa que se llama reglamento de bloqueo, que podría ponerlo en práctica, podría activarlo para proteger a sus ciudadanos europeos sancionados por Estados Unidos. Por aquel entonces eso no se había hecho, y a día de hoy pues personas como la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, sigue sin estar protegida en Europa, por lo tanto no puede acceder a sus ingresos, y una serie de castigos más que son, de alguna manera, intentan ser la muerte civil.
dentro de esta campaña contra ella, porque es una persona muy elocuente, con mucha capacidad comunicativa y muy sólida a la hora de defender la aplicación del derecho internacional, con informes muy claros en los que ha logrado subrayar y señalar y describir muy bien los crímenes israelíes, tanto de crímenes de guerra como de lesa humanidad y genocidio, y por lo tanto es objeto de persecución no solo por parte de Washington, que ha dado el pistoletazo de salida en esta campaña contra Francesca Albanese, pero también por gobiernos europeos que han querido seguir la estela del gobierno estadounidense, como el francés, que ha pedido la dimisión de Francesca Albanese y la llevará y lo planteará, si nada cambia, próximamente en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, y también como el gobierno alemán, como el gobierno austriaco, como el gobierno checo o como el gobierno italiano, Italia, país al que pertenece Francesca Albanese. Lo llamativo de esto es que como vivimos en un momento de una mezcla de hipocresía y cinismo, como no tienen argumentos reales dentro de esta hipocresía en la que vive la Unión Europea a día de hoy para poder estigmatizar y criminalizar a Francesca Albanese, pues han partido de un bulo. Es decir, hay una organización que se llama UN Watch, el Observatorio de Naciones Unidas, que se ha puesto ese nombre intentando parecer que es Naciones Unidas o una agencia de Naciones Unidas respetable, cuando en realidad, bueno, pues se trata de un think tank y un lobby sionista pro-israelí que lleva muchos años obsesionado con perseguir a personas que defienden el derecho internacional y los derechos de los palestinos. Esta organización manipuló un vídeo y tergiversó las palabras de Francesca Albanese, un vídeo en el que ella, bueno, pues hablaba de lo que es el sistema que ha protegido el genocidio y que ha permitido que el genocidio haya ocurrido, que las matanzas de civiles hayan ocurrido y que a día de hoy el régimen de la apartheid israelí continúe, ¿no? Y afirmó que ella había dicho que Israel es un enemigo para la humanidad que todos deben combatir, ¿no? Ella no dijo esto exactamente, ¿no? Ella lo que dijo es que hay un enemigo común que ha sido el sistema mundial que ha protegido el genocidio y la narrativa pro-apartheid, ¿no? Sin embargo, ese vídeo, posteriormente editado y manipulado, omitía 2 frases y media de ella, descontextualizaba sus palabras y afirmaba que ella había dicho que la humanidad tiene un enemigo común y que ese enemigo común es Israel. Y a partir de ese momento, pues se pidió la dimisión, el ministro de Exteriores francés pidió la dimisión de Francesca Albanese la semana pasada y le siguieron sus homólogos alemán, austríaco, y checo, ¿no? Y también desde el gobierno de Italia hubo críticas contra ella. Ante eso, bueno, ha habido una reacción desde diferentes sectores internacionales, como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de su portavoz, que la ha defendido y dijo, ella no ha dicho eso y además ella está haciendo un trabajo muy importante en defensa del derecho internacional. También la Organización Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha salido en su defensa. También un montón de juristas franceses, diputados franceses y también más de 100 artistas con proyección internacional, defendiendo a Francesca Albanese y dejando muy claro cómo se ha producido una tergiversación y cómo hay una voluntad de señalamiento y de criminalización y de tergiversación que ocurre en la Unión Europea, no solo contra los otros, sino también contra gente que pertenece a la Unión Europea y que está defendiendo el derecho internacional y a la que se está criminalizando, estigmatizando y tergiversando. Y ojo, son mensajes que calan no solo entre la extrema derecha, no. Esto está calando entre mucha gente y es peligrosísimo, ¿no? Es un retroceso que nos afecta a todas. Entre los firmantes en defensa de Francesca Albanese, pues hay gente como Naomi Klein, como el actor Mark Ruffalo, o Javier Bardem, o Residente, o Susan Sarandon, como Annie Lennox, Brian Eno, Judith Butler, Brian Cox, Massive Attack, Anna Tijoux, Eric Cantona, bueno, y otros muchos, ¿no? Y ella lo que ha dicho es, vamos a ver, varios gobiernos europeos me acusan, basándose en declaraciones que nunca hice, con una virulencia y una convicción que nunca han usado contra quienes han masacrado a más de 20.000 niños y niñas en 858 días. Y esta es la realidad. Se está tratando de desviar el foco y en vez de centrarse y hacer algo de una vez contra el genocidio y contra el apartheid, se sigue protegiendo al gobierno israelí, se sigue manteniendo negocios, comercio y grandes alianzas preferenciales con el gobierno israelí para que continúe avanzando en su impunidad y se desvía el foco contra aquellas personas que están intentando detener estos crímenes masivos y defendiendo el derecho internacional. Año 2026, Europa.
Eso nosotras no vamos a desviar ese foco. Olga, nos parece muy importante mantener el foco ahí, por supuesto, solidarizarnos con Francesca Albanese, a quien vemos le está lloviendo solidaridad por muchísima gente y eso también es una buena señal urgente de estos tiempos frente a esa Europa que, como decía Olga, pues parece que se quiere quedar inmóvil. Olga Rodríguez, periodista internacional, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana. Un placer.